las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa que lleva 8 años al aire y que hoy día nos corresponde hacer el capítulo 332. Estamos en una serie que se llama Sed Santos y ya vamos en el capítulo 19. El capítulo de hoy lleva por título Siendo Ejemplo. Espero que este estudio de 2 horas sirva para tu vida, para que el Señor hable a través de la palabra, hable a tu corazón, te guíe, ordene tus pasos, ordene tus pensamientos, le dé prioridad a lo importante, a lo esencial, a lo que a Dios le importa, y también para que descanses en Dios, en que Dios hará el trabajo en ti y que te comprometas realmente con la obra de Dios, y que si estás un poquito flojo, lento en el quehacer de las cosas divinas, esta puede ser una oportunidad más que te brinda Dios para estimularte, para animarte, para hacer que tomes el arado como el campesino y se vaya al campo a trabajar. Bueno, de eso se trata, de ser un aporte hoy día en tu vida y que todo lo que significa este trabajo finalmente tenga un resultado, aunque yo no te conozca, aunque tal vez nunca pueda cruzar unas palabras contigo, pero lo importante es que la palabra de Dios que sea transmitida a través de este estudio te permita tener una mejor comunicación con el más importante, que es nuestro Dios. Pues estamos en un mundo difícil. Usted sabe que en todas partes se están viendo señales que el hombre va a la hecatombe. El hombre va a la hecatombe, va a la destrucción. Hoy vivimos en un mundo que nos presenta múltiples formas de vida, en donde casi prácticamente todo es permitido. Lo que antes era absolutamente aberrante, erróneo, antinatural, hoy día se permite, se ha legalizado, y los niños, nuestros pequeños, los jóvenes, están siendo educados con eso. Y eso está significando que están tomando modelos equivocados, malos ejemplos. Podemos encontrar una diversidad de modelos a seguir, cuyos destinos son muy distintos al que nos ofrece el seguir a Cristo. Y ese es el problema. El problema es que nos podamos conmover nosotros como cristianos, que hay miles, millones que están yendo a la perdición, porque le están creyendo a la información equivocada, porque no están entendiendo qué es lo correcto. Los niños y jóvenes están muy confundidos con tanta información. Y además, porque en el sistema educacional público han incorporado oficialmente estos diferentes modelos de conducta que pueden ser imitados y tomados como ejemplo, como algo natural, como una opción absolutamente posible y legal. Es increíble cómo esto es ya parte del lenguaje común, y a los niños y jóvenes les parece de lo más natural ciertas conductas que son aberrantes, según la palabra de Dios. Son abominables, como dice la palabra. No le cambiamos el nombre a las cosas. La palabra dice, es abominable tal conducta. Y eso es lo que es, sencillamente. Con un lenguaje fuerte y consistente, la educación pública ha logrado lavar el cerebro de las nuevas generaciones, transmitiéndole mentiras que la ponen en todo sitio,
en libros de texto, la introdujeron en escuelas y universidades, en los medios de comunicación, en los medios de justicia, el gobierno, los organismos de poder, y usted ya ve el resultado. Han introducido en el razonamiento normal de una persona ciertos pensamientos y comportamientos altamente pecaminosos para que sean considerados como conductas normales. Y esos son los ejemplos que están siguiendo nuestros hijos. Entonces, qué importante nosotros que somos cristianos, que nosotros podamos dar ejemplo. No tanta palabrería y que después vean otra cosa, sino que realmente podamos mostrar que es posible, que es real, que es verdad que una persona puede ser transformada. Realmente debemos saber que existe un ancho camino de la perdición, que incluso se ha ampliado con todas estas nuevas conductas y estas nuevas leyes, al ser incluido en la enseñanza obligatoria. Cada vez el camino ancho está más ancho y el camino angosto se ve ahí medio perdido, pues la gente ni lo ve con tanta información. Esa es nuestra labor, nosotros mostrar al verdadero Dios acá en la tierra. Labor difícil, labor compleja, labor que requiere constancia, que requiere esa perseverancia a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, a pesar de las tentaciones, de las pruebas, de las luchas. Existe, hermano, una clara incertidumbre por ignorancia también si efectivamente es posible llevar a la práctica el cristianismo, si es posible realmente llevar a la práctica lo que se nos enseña en las Escrituras. Y eso también hace que muchos duden, pues no ven muchos ejemplos a su alrededor de personas que realmente se conduzcan de una manera correcta. Como son muy pocos los que se dedican diariamente a estudiar la Biblia para descubrir sus mensajes, el nivel de fe ha decaído. El nivel de fe es muy frágil y sucumbe fácilmente ante las nuevas tendencias. Recuerde que la fe viene por el oír, y el oír no cualquier cosa, sino el oír la palabra de Dios. Por ignorancia de las Escrituras surgen muchas veces interrogantes. Si yo seré capaz de ser un buen seguidor de Cristo, en vista que he visto tanto fracaso, en vista que yo mismo he fracasado continuamente en mis diarios intentos. ¿Será posible realmente que tú o yo podamos ser santos a la manera que el Señor desea de nosotros? Bueno, y si no lo logramos, sabemos que está la gracia de Dios, pero no debemos abusar de la gracia para esconder pereza, esconder indiferencia. Y en cierta medida tienen razón las personas en dudar si alguien puede llegar a ser un buen seguidor de Cristo. Hay algunos que llegan a dudar si realmente soy salvo, debido a la carnalidad que estorba mucho el proceso de crecimiento espiritual. Esa lucha entre la carne y el espíritu que termina ganándola en varias ocasiones la carne. También por falta de entendimiento de las Escrituras, surge la interrogante si realmente habrá habido personas comunes que hayan alcanzado a santificarse verdaderamente, que se hayan apartado para Dios como Él desea. Pero eso es ignorancia de las Escrituras. En las Escrituras encontramos muchos ejemplos de personas que cambiaron notablemente y se mantuvieron cerca de Dios. Nuestro parámetro debe ser la Biblia. Esa es la información que nos interesa. La otra información está de más, o puede ser complementaria, las que hablan de la palabra de Dios, pero la información esencial es lo que aparece en la Biblia. Podemos leer también la historia del cristianismo o de la iglesia para descubrir decenas o centenas de personajes que se entregaron de lleno al Señor, que realmente se santificaron, aunque no eran unos perfectos seres humanos, pero lograron diferenciarse en su medio. Llegaron a cumplir su rol, a afectar su entorno, dejando un legado que podemos apreciar incluso años o siglos después y podemos señalar a esas personas como ejemplo. Le animo a estudiar la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, para que vaya descubriendo cómo otras personas
a lo largo de la historia en diversos países han logrado ser fieles a Dios. Estos son los modelos o ejemplos que podemos imitar y no otros. Hoy día nosotros no vamos a hablar de personajes que aparecen a lo largo de la historia. Vamos a escudriñar las escrituras y de ahí vamos a reconocer a ciertos personajes importantes que nos pueden dar alguna palabrita que nos sirva para nuestra vida. Sus historias personales son enseñanzas sabias para nuestro presente y nuestro futuro. Entonces dejemos que la tremenda palabra de Dios, la infalible palabra de Dios, la que no cambia, nos guíe en el conocimiento y en nuestro comportamiento diario. No permitamos que las nuevas ideas o las viejas ideas pecaminosas que están remasterizadas vengan a apoderarse de nuestra esencia y dirijan nuestro presente y futuro y hagan entristecer al Espíritu Santo que habita en nosotros. No contristéis al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu de Cristo realmente te dirija. Tenemos altos y bajos, días buenos y días malos. Días en que estamos, igual que Elías, derrotando a los profetas de Baal. Y días después en que estamos sumidos en oscuridad y en depresión y que parece que Dios me abandonó. Lo importante, hermano, es que si queremos estar con Dios, vamos a hacer el esfuerzo adecuado. Y la palabra de Dios es el mejor sitio, el mejor lugar, la mejor información para buscar un buen ejemplo, un buen modelo a seguir, un buen mentor, para buscar al maestro de maestros, para que nos enseñe y nos indique el camino correcto que debemos seguir diariamente. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Siendo Ejemplo. Recuerdo desde pequeño que mi madre siempre me decía que debía tener buen comportamiento, que debía ser un niño ordenado, disciplinado, que debía ser un ejemplo. Y claro, yo tomaba en consideración eso y trataba en lo posible de ser un buen alumno, un buen estudiante, un buen hijo, pero en forma natural llegó la adolescencia y me rebelé y como que entró la maldad en mi corazón. Cuando iba a la iglesia también nos enseñaban lo mismo, que había que comportarse bien, tener buena conducta. Y yo pensaba que seguir a Cristo solamente se trataba de eso, de tener buena conducta y nada más. Y que eso significaba ser un buen ejemplo. Pero es increíble que cuando nosotros tratamos de ser buenas personas, el mundo nos rechaza. Cuando tenemos buenas formas de pensar, cuando nuestras ideas y paradigmas van contra la moda y tendencia mundial, somos rechazados. Y nos toca difícil. Es increíble como en países del área comunista o del oriente, donde están los musulmanes, son ampliamente rechazados los cristianos, que llevan un mensaje de Dios, de portarse bien, llevan el mensaje del amor, de la buena comunión, del ser honesto, pero eso es rechazado. Y para mi sorpresa, la Biblia nos presenta que ser cristiano también significará tener que soportar ese tipo de cosas, incluso el tener que someterse a ciertos sacrificios y que el mundo nos rechazará. ¿A quién de nosotros no nos gusta que nos pongan de buen ejemplo para el resto? Nos han dicho, sé como tal persona, imítalo a él. O mira lo que hizo este otro. O mira lo que logró. O pensamos también, me gustaría ser como él, como tal persona. O me gustaría ser, por ejemplo, en nuestro medio, como el apóstol Pablo. Me gustaría llegar donde él llegó. O algún día lograré superarlo, incluso, etcétera, tantas cosas. Buscamos esto de ser un buen ejemplo o buscamos modelos en la sociedad, alguien a quien imitar. Algunos de estos pensamientos han formado parte más de alguna vez en nuestra vida, o lo siguen haciendo. Nos han dicho esto, o nosotros mismos nos estimulamos o estimulamos a otros también con frases similares. A otras personas les decimos estas cosas, o a nuestros hijos, o a algún amigo. Supérate, mira a tal persona, mira el ejemplo de tal persona. Es que las personas necesitamos un maestro, un mentor, un modelo, alguien sabio que nos guíe para no equivocarnos, alguien más experto en la materia y para llegar más fácilmente a cumplir nuestras metas o sueños. En todo ámbito, en el ámbito espiritual y también en el ámbito común, donde las personas buscan ídolos deportivos, artistas, ídolos de las farándulas de todos lados. Nosotros como cristianos anhelamos que la teoría aprendida sea llevada a la práctica y buscamos esos modelos. Tratamos de encontrar esos modelos para también convencernos a nosotros mismos que es posible llevar la teoría a la práctica. Realmente deseamos tener éxito. A nadie le gusta fracasar. Todos queremos tener éxito en lo que hacemos. Realmente que como cristianos lleguemos un día a la presencia de Dios y haya una sonrisa en el Señor, una sonrisa de agrado por lo que hicimos, por nuestro trabajo, por nuestra perseverancia, aunque nos equivocamos miles de veces. Lo importante no son tanto las veces que te caes, sino si realmente te paras y vuelves a caminar en la dirección correcta. De caídas tenemos todos. Lo importante es que nosotros entendamos que nadie ha sido plenamente perfecto a excepción de Cristo. Y aunque encontremos modelos en las Escrituras, también ellos tuvieron caídas. En las Escrituras podemos ver historias que nos hablan de ejemplos vivientes y también del recuerdo de otros que fueron ejemplo para los actuales, es decir,
La misma Biblia nos dice, miren ustedes los profetas, que se portaron bien. Y también la Biblia dice, mírennos a nosotros, cómo nos estamos comportando, como decía el apóstol Pablo. Nosotros hoy miramos a todos los que fueron actores de la Biblia y vemos que todos están muertos, son parte del pasado, con excepción de Cristo que vive para siempre. Y para nosotros, todos ellos forman parte del recuerdo y de lo que nosotros podemos tomar como ejemplo. Pero hoy día mismo nosotros estamos construyendo historias y nosotros mismos somos ejemplos para otros, buenos o malos. Lo importante es que logremos construir una imagen de Cristo que sea verdadera y que sea un ejemplo para otros. Las historias de los personajes bíblicos están ahí y sus recuerdos son un aliciente para seguir perseverando a pesar de nuestras caídas, de nuestros múltiples errores o fracasos. Hoy también se sigue escribiendo la historia del cristianismo con nuestras propias historias. Hoy se sigue escribiendo la historia de los hijos de Dios con tu propia historia como hijo de Dios. Hoy a diario podemos ir forjando un ejemplo viviente de alguien que se somete a la voluntad de Dios para ser santo. Tú tienes la opción diariamente de tomar decisiones. Decisiones que te permiten estar más cerca de Dios, ser indiferente a lo que dice la palabra de Dios, o ir en contraposición a la palabra de Dios. Hoy día tú estás construyendo tu historia. Si te equivocaste ayer o la semana pasada, o el año anterior, eso ya es pasado. El Señor quiere decirte que hoy día puedes empezar a construir una historia real, verdadera, un vínculo con Él, un vínculo perfecto. Ser dirigido en la presencia de Dios como hombres y mujeres de Dios que aparecen en las Escrituras. Esta es una arenga del Espíritu Santo a tu vida, para decirte sí puedes. Puedes tomar la bandera de la victoria, la bandera de la lucha, la bandera de no al pecado, sí a la santidad. En nuestro tiempo difícil, en nuestro mundo complicado, la victoria tendrá un sabor aún más dulce, pues en medio de aflicciones, en medio de un mundo que se oponía, que tenía otros preceptos, nosotros le logramos creer a Dios y mantuvimos nuestra fe intacta a pesar de todos esos inconvenientes. Y el Señor valorará eso. Claro que lo valora. Él estuvo entre nosotros y sabe, conoce también la historia de cada ser humano que hay en este mundo. Y cuáles son las intenciones. Cuáles son las intenciones de sus gobernantes. Cuáles son las intenciones de los libros de texto. Cuáles son las intenciones de las cosas que les están enseñando erradamente a nuestros hijos para confundirlos. Nuestro tiempo y mundo tiene sus múltiples obstáculos. Las actuales tendencias, las modas, con evidentemente tentación y piedra de tropiezo para muchos. Pero no estamos solos y no estamos en peores condiciones que las que vivieron hombres y mujeres en la antigüedad, que ni siquiera tenían una Biblia para guiarse, como la que tenemos nosotros con sus múltiples versiones, con sus múltiples comentarios y diccionarios, donde lo podemos encontrar incluso en las redes sociales, podemos acceder a la información en internet. Hoy día no es necesario llevar una Biblia bajo el brazo, como otrora 50 años atrás. Hoy día en tu teléfono móvil puedes llevar 40 Biblias y 40 comentarios, 40 diccionarios y todo solo en el teléfono. Este, hermano, es nuestro tiempo de crecer con Dios, donde la lucha de la carne y del espíritu debe dar victoria al espíritu, porque somos del Señor, porque estamos bajo su poder, porque no estamos solos, porque esto no es religión, es una forma de vida, es poder de Cristo en nosotros. Él está con nosotros a través de su Espíritu Santo, para instruirnos, para fortalecernos con poder, en medio de las debilidades, en medio de las diversas circunstancias difíciles en las que tenemos que vivir a diario. Santiago escribe su epístola y les recuerda a sus lectores del siglo I que pueden mirar a los profetas antiguos que dejaron un legado que puede ser útil para el aprendizaje de ellos en medio de duros problemas que les aquejaban. Y aún no volvía Cristo como ellos lo esperaban ya. Y le dice, miren a los profetas del Antiguo Testamento. Observen a ellos, observen la conducta, observen lo que hicieron.
Santiago, hablándoles sobre la paciencia en tiempo de sufrimiento, les recuerda la historia de estos profetas que padecieron mucho por su fe y servicio a Dios. Dice Santiago 5:10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Hermano mío, toma como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor y a los miles de servidores a lo largo de la historia que han padecido por causa de Cristo, o bien que les ha sido muy difícil. La Biblia, traducción lenguaje actual, dice de Santiago 5:10, sigan el ejemplo de los profetas que hace mucho tiempo anunciaban el mensaje de Dios. Nosotros los admiramos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento. Se mantuvieron apartados, significa eso, hermano, para la tarea encomendada por Dios. A pesar de las circunstancias personales, a pesar del mundo difícil, a pesar de las carencias que tenían, a pesar del tiempo en que vivían, con toda la pobreza, con todas sus debilidades, con todas sus carencias que empeoraban las cosas, sin las escrituras que hoy día nosotros manejamos, sin los comentarios, sin los diccionarios, sin las redes sociales, sin maestros que les pudieran instruir, solo creyéndole a Dios, pensando que estaban en el sitio correcto, siendo guiados por el único y perfecto Espíritu de Dios. Y muchos profetas, hermanos, sufrieron y fueron perseguidos. Ellos siguen siendo ejemplo para nosotros, como Moisés, que vivió hace 3.500 años atrás, como Elías, que vivió cerca de unos 3.000 años atrás, como Zacarías, como Jeremías. Hebreos dice ahí en capítulo 11, versículos 37 al 39, que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Personas, hermanos, que fueron maltratados. ¿Y por qué fueron maltratados? Porque vivían en medio de una sociedad adversa, que tenía otros pensamientos, que tenían otras formas de llevar la vida, porque ellos también querían vivir la vida a su modo, porque también tenían sus normas que eran totalmente contrarias al Evangelio, porque no estaban dispuestos a ser santos, porque amaban más el pecado que la justicia de Dios, porque no querían un Dios sobre ellos, tal cual sucede en nuestros tiempos. Y no habían tantos derechos humanos como hoy día hay, no habían tantas policías como hoy día hay, por lo tanto fueron terriblemente maltratados. Tanto sufrimiento, y algunos dirán, y su esfuerzo fue en vano, pues ni siquiera vieron ni vivieron lo que anunciaban. Pero ahí están con el Señor. Y nosotros vemos a este mismo Elías que sufrió él también en su tiempo. Lo vemos conversando con Cristo en el monte de la transfiguración. Este que no vio al Cristo, pero lo vemos ahí en Tierra Santa, conversando con el Cristo. En esta tierra puede que no alcancemos todos los beneficios y todas las promesas de Dios. Puede que tus oraciones, por lo cual tú has clamado durante tanto tiempo, no seas testigo. Pero tienes que seguir creyendo. Tal vez has orado por esas personas, esos seres queridos, para que se conviertan al Señor. Y te irás de este mundo sin ver esa conversión. Pero sigue confiando que la palabra está dicha. La oración está planteada y hay un Dios que ve. Un Dios que tiene planes mejores para nosotros. Dice la Biblia, traducción lenguaje actual, con respecto a Hebreos 11, que estas personas, estos profetas, eran pobres, estaban tristes y habían sido maltratados. La gente de este mundo no merecía personas tan buenas, que anduvieron sin rumbo fijo por el desierto, por las montañas, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Dios estaba contento con todas estas personas, pues confiaron en Él. Pero ninguna de ellas recibió lo que Dios había prometido.
Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. Este es el Dios que tuvieron estos mismos profetas, el que está con nosotros, que a pesar de que no lo podamos ver en medio de tanta información, en medio de tanta confusión, así también se manifiesta como en silencio, como que no muchos lo pueden detectar, porque están sus ojos ciegos, porque están sus oídos sordos, porque no quieren hablar de Él. Cuando conocemos, hermano, estas palabras y vemos lo que sufrieron estos profetas y averiguamos algo más de sus historias, podemos recibir consuelo al saber que Cristo y tantos otros también sufrieron de igual modo. El enfrentarse al mundo con el conocimiento de las Escrituras, mostrando lo que Dios piensa, no traerá buenos comentarios. La gente no se amontonará para saludarte, ni para abrazarte, ni para desearte que te vaya bien. Cuando tú le empiezas a decir a la gente lo que Dios quiere, lo que es correcto, lo que es pecado, entonces la gente no quiere escucharte. Las personas no quieren estar contigo. Las personas se alejan de ti. En los tiempos antiguos, como en estos tiempos, también habían personas, muchas, la mayoría, que no quería escuchar, que deseaba la muerte de aquellos. Cuando conocemos estas palabras y averiguamos todo esto, podemos entender que el mundo no será fácil para los que siguen a Dios. Sabemos por las Escrituras que Él comprende nuestros temores, nuestras dudas, nuestras tentaciones, debilidades, desalientos, porque Él mismo estuvo entre nosotros y padeció de lo mismo, padeció nuestro Señor Jesucristo de persecuciones. La gente dudó, la gente fue débil, hasta uno de sus discípulos fue tentado por el diablo y sacado del grupo. Cuando estamos, hermano, en el pantano del desaliento, podemos mirar a aquellos ejemplos y encenderse la llama semiapagada de nuestra fe que apenas está encendida, para que realmente brille más, para seguir en el camino de santidad. Hermanos, existirán muchos días, tiempos difíciles, tiempos en que nuestras fuerzas decaerán. Existirán varios momentos en la vida donde estaremos en medio de grandes dolores, en donde tal vez llegaremos a pensar que Dios nos ha desamparado. Pero con el pasar de los sucesos llegaremos a comprender que nunca estuvimos solos, que las puertas se nos cerraron por un motivo mayor que nosotros no comprendíamos, que ciertas puertas no se abrieron porque el Señor así lo deseaba y era necesario, que Dios tenía un plan que no alcanzábamos a ver y que su misericordia permanece viva para siempre. Miremos esos ejemplos que aparecen en la Escritura de personas que cambiaron sus vidas, como José, que fue vendido como esclavo, que estuvo en prisión en más de una oportunidad y que luego llegó a decir que todo era plan de Dios, que su sufrimiento, que su esclavitud, que ser un siervo ahí en medio de una prisión fue plan de Dios. Nos cuesta comprender cuando pasamos graves dificultades en la vida, que eso puede hacer parte de un plan de Dios para nuestra vida, para hacernos crecer, para hacernos madurar, porque tiene una obra mejor preparada para nosotros. Se cumple la promesa que Dios nos aparta, nos reserva, significa esto, para algo mejor. Seguimos en el mundo y tenemos que sufrir. Esto no será solamente portarnos bien y que la gente nos va a aplaudir por portarnos bien. La gente no te va a aplaudir cuando digas que la familia es una entre hombre y mujer, que los hijos son valiosos, que los hijos no hay que abortarlos, que los hijos son un regalo de Dios, que el embrión se teje ahí en el interior de la matriz de la mujer, porque Dios lo está entretejiendo. Y seremos rechazados. Habrá probablemente situaciones dolorosas en nuestra vida, pero más allá del dolor está el profundo bienestar de que llegaremos a estar para siempre con Dios y sin dolores, porque le creímos a Él y no le creímos al mundo.
El fruto del Espíritu Santo, hermano, el fruto de la paciencia, es uno de los 9 más importantes del que está siendo santificado. Si quiere ver ejemplo en otros, y tú quieres ser también un ejemplo para otros, la paciencia, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de no ver nada, será algo valioso. No aprendemos la paciencia en medio del éxito o de una vida sana y saludable. La aprendemos en medio del fracaso. Aprendemos la paciencia en medio de la enfermedad, del accidente o de la muerte. Crecemos y maduramos en paciencia en medio de problemas, en medio de carencias, en medio de la tardanza de lo prometido. En medio de la soledad humana crece nuestra paciencia. En medio del silencio divino, donde parece que no hubieran respuesta, ahí crece nuestra paciencia. Cuando vemos solo nubes grises en medio de la tormenta, o no vemos ni siquiera espejismos de agua en medio del seco desierto, entonces Dios estará trabajando nuestra paciencia para creerle. Seremos ejemplo en medio de la adversidad si nos mantenemos en la presencia de Dios, si nos mantenemos creyéndole a Dios. Otros mirarán nuestra situación, otros mirarán y dirán, pero ¿cómo él se mantiene creyendo aún? ¿Por qué sigue teniendo fe si le está yendo mal? ¿Por qué sigue creyéndole a Dios si aún no ha visto? Si lo que le prometieron aún no se ha cumplido. Grande debe ser nuestra fe. Y nuestra fe se mantiene viva cuando nos mantenemos en la presencia de Dios, cuando nos mantenemos oyendo palabra de Dios, cuando nos mantenemos escudriñando las Escrituras, orando, descubriendo en la palabra las historias, los ejemplos, los consejos. El Señor nos habla a través de pequeños trozos. El Señor nos habla cuando nos dice que muchos sufrieron por la causa de Cristo, que aunque fueron apedreados, aunque como Isaías murió aserrado, y aunque Pablo sufrió muchas pruebas, y los apóstoles, y murieron a filo de espada, como Jacobo el apóstol, aunque anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres como Juan el Bautista, angustiados, maltratados, siguieron creyéndole a Dios. Hermanos, Dios nos anima con su palabra. Yo sé que yo no te puedo dar la solución al problema que tienes, pero sí hay un Dios que está pendiente de lo que estás viviendo. Yo sé que hay situaciones en tu vida que cualquiera te podría aconsejar y decir, mira, ¿dónde está tu Dios? ¿Todavía en ese Dios sigues creyendo cuando nada ha mejorado? Cuando las promesas que te dijeron no se han cumplido. Pero alcanzarás buen testimonio mediante la fe. Porque a pesar de no recibir lo prometido, tal cual los profetas antiguos, has seguido creyendo. Mantente en la presencia de Dios. Mantente creyéndole a Dios, aunque aún no recibas las promesas. Dame tus ojos, quiero ver, dame tu oído, quiero oír, dame tu boca, quiero hablar, dirígeme en tu presencia, dame tus ojos, quiero ver, dame tu oído, quiero oír, dame tu boca, quiero hablar, dirígeme en tu presencia, dirígeme
se puede igualar a tu presencia. Nada se puede comparar a tu gloria. Nada se puede igualar a tu presencia. Nada se puede comparar a tu gloria. ¿Quién como tú, Señor? Creador del universo, que con tus manos creaste todo, que con solo hablar todo fue. Nada se puede igualar a tu presencia. No, nada se puede comparar a tu gloria. Oh, nada se puede igualar a tu presencia. No, nada se puede comparar a tu gloria. Oh, dirígeme en tu presencia, dirígeme en tu presencia, dirígeme en tu presencia, dirígeme en tu presencia. Dirígeme en tu presencia, dirígeme en tu presencia, dirígeme en tu presencia, dirígeme en tu presencia. Presencia, quiero estar. En tu presencia quiero habitar. Quiero estar en tu presencia, caminar en tu presencia, oh, vivir en tu presencia, habitar en tu presencia, sumergirme en tu presencia, sumergirme en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. En tu presencia, Señor, en tu presencia.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Siendo Ejemplo. En realidad no somos ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. Las Escrituras también muestran lo mismo. David, un gran hombre de fe, con el corazón conforme al corazón de Dios, pero no fue precisamente un ejemplo de padre, ni tampoco de esposo. El mismo apóstol Pablo, un gran hombre de fe, ejemplo en muchas áreas, pero no lo podríamos tomar como ejemplo de un buen padre de familia o de esposo, pues según entendemos nunca contrajo matrimonio, ni tampoco tuvo hijos. Por lo tanto no podríamos tomarlo como ejemplo en esa área. Y así sucesivamente. Nosotros mismos podemos ser un buen ejemplo en un área, pero no en todas. Alguien podrá decir, mira la perseverancia de este hombre que nos enseña por las redes sociales. Sí, 8 años enseñando este programa sin la ayuda, ni guía, ni dirección de ningún pastor. Solamente por iniciativa que Dios puso en mi corazón. Pero no soy ejemplo en muchas áreas en que soy muy débil. Y como dijo el apóstol Pablo, de los pecadores, el primero. Pero podemos esforzarnos en ser buenos, agradables en nuestras obras para Dios. De tal manera que el Señor, viendo nuestro esfuerzo, al que no podemos engañar, Él pueda ver que nos hemos esforzado y hemos mejorado. Y estamos superándonos. Y ya no somos los mismos que antes. Ya no tenemos los mismos deseos, las mismas intenciones, y que a pesar que tenemos un entorno que va remando en el sentido opuesto, nosotros nos mantenemos firmes en nuestras convicciones. Usted sabe que Dios no ama el pecado. No podemos justificarnos porque nadie es perfecto, en que yo tampoco soy perfecto y por lo tanto tienen que aguantarme los pecados en los cuales estoy. Dios no congenia con el pecado, pero claramente nos ha amado desde el momento en que decidió salvarnos, sabiendo lo malo que somos. Cuando el mundo se llena de pecado y de pecadores que desobedecen, claramente debe caer juicio sobre el mundo. Sodoma y Gomorra fue un ejemplo. Los hombres de Sodoma y Gomorra fueron en contra de cuestiones naturales que Dios había establecido desde el principio de la creación. En el sentido negativo, los habitantes de Sodoma y Gomorra constituyeron un mal ejemplo de cómo no hay que comportarse si queremos recibir el favor de Dios. Pues ellos fueron juzgados y encontrados culpables por sus abominables delitos ante Dios, y cayó juicio sobre ellos por su falta de santidad. Dios es juez sobre toda la tierra, y no hay ningún ser humano ni pueblo que se exima de los juicios divinos. Nosotros tampoco. No debemos ser nosotros un mal ejemplo en la iglesia de cómo no debe ser un cristiano. Debemos ser un ejemplo en el sentido positivo, en el sentido de ser constructiva nuestra historia para otros, no destructiva. Nosotros vivimos en un mundo que podría asemejarse a Sodoma y Gomorra, pues los hombres construyen sus vidas totalmente alejados de Dios. Sodoma y Gomorra fueron puestas como ejemplo 2000 años antes de Cristo, es decir, unos 4000 años atrás. Dios juzgó terriblemente un conjunto de pueblos. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 6 dice: y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Dios también nos pone ejemplo de lo que no debemos hacer. Que no seamos tomados nosotros como ejemplo de lo que no se debe hacer. Porque Dios los expone públicamente a quienes han actuado de mala forma. Y así usted ve personas que han ostentado cargos muy importantes y han caído muy bajo en diferentes pecados y públicamente han sido expuestos en esos pecados. Todos tenemos tejado de vidrio. No somos perfectos
Y Dios tenga misericordia de nosotros para no ser puesto como mal ejemplo, como un ejemplo que nadie debe seguir. Judas en el capítulo 1, versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Los habitantes de Sodoma y Gomorra quisieron hacer cosas antinaturales. Eran homosexuales, que hacían orgías homosexuales. Y además vivían despreocupados por el resto, sin amor, sin afecto, sin cariño, sin un sentido de ayudarse el uno al otro. Sencillamente disfrutando los placeres de la vida y cada uno viviendo según sus propias concepciones, alejadas totalmente de Dios. Y Dios la usó de ejemplo. Y Dios las castigó duramente, haciéndolas desaparecer del mapa. Y además, no solamente un asunto actual, físico, sino que dice que las condenó al castigo del fuego eterno. Dice la Escritura que los quemó hasta dejarlos hechos cenizas, para que sirvieran de ejemplo de lo que les pasaría a los malvados. Debemos tener cuidado cómo caminamos por el mundo. Este es uno de los pasajes más claros que Dios juzga severamente los pecados sexuales de aquellos que se ríen, se burlan y quieren llevar su vida a su modo, creyéndose dueños de su propio cuerpo, sin considerar para nada a Dios. Dios juzga severamente a quienes han fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, y Dios los castiga a fuego eterno. No habrá recuperación para ellos. No habrá salvación. Por lo tanto, hermanos, si podemos de pronto presentarle el mensaje a alguien que está en esos caminos, qué maravilloso que venga alguno de ellos al arrepentimiento, porque se habrá salvado del fuego eterno. Esta escritura de Judas capítulo 1, versículo 7, es uno de los pasajes más contundentes que Dios juzga severamente a los homosexuales, a los bisexuales, a los que viven en un mundo sexual totalmente antinatural y que hoy el mundo ampliamente acepta como normales e incluso ha legislado en muchas naciones para otorgarles derechos y protección judicial. Grande será el juicio que caerá sobre los involucrados en todo esto, que no solo practican tales abominaciones, sino además que se complacen con quienes las practican, dice Romanos capítulo 1. Habrá también juicio para aquellos que las defienden y respaldan, significa eso. Hay ejemplos en la Escritura que nos deben hacer temblar para tomar una mejor decisión, para hacernos una mejor opinión de las cosas que están pasando. Cualquiera dicen, oh, eres homofóbico. ¿Cómo que homofóbico? ¿De dónde sacaron eso? Si eso es sencillamente lo que dice la palabra. Nosotros como cristianos somos antipecado y como cristianos debemos no tolerar ningún tipo de pecado, ni la murmuración, ni la ambición, ni la avaricia, ni el egoísmo, ni la falta de amor, ni la falta de perdón, ni el rencor, ni la ira, ni la violencia, ni la homosexualidad, ni el adulterio, ni la fornicación. Nosotros somos pecadofóbicos y en ese sentido debemos movernos. Pero claramente Sodoma y Gomorra son un ejemplo para todas las generaciones, que Dios las castigó como modelo de lo que le va a pasar a quienes desechen el conocimiento de Dios y cometan graves abominaciones, fornicando y yendo en pos de vicios contra naturaleza. Este pasaje, hermanos, señala que Dios las castigó en el fuego eterno y con ellos a todos los que van contra la naturaleza de Dios, a todos los que van en oposición al ordenamiento natural establecido por Dios y no se quieren arrepentir. Pues claramente han habido a lo largo de la historia muchos casos de personas que estaban en esos caminos y han sido sacados de allí y ahora
están en la presencia de Dios, disfrutando como hijos de Dios arrepentidos, que han recibido el sacrificio de Cristo, que se volvieron a Dios antes de bajar al sepulcro. El santo Dios, hermano, no juega ni tranza con ningún pecado. Y esto incluye a las conductas homosexuales. No le tembló la mano para hacer descender fuego del cielo y eliminar por completo a los adultos, a los niños, a toda la familia que estaban gozándose, que estaban aprendiendo la indiferencia, la incredulidad, la desobediencia a Dios, que vivían en contra de los principios fundamentales divinos. Este Dios no solo es el Dios de amplia misericordia y amor, y eso debemos enseñarlo, hermano. Hay infierno, hay un Dios que es santo, que es justo. Claramente la palabra de Dios tiene que decirnos toda la verdad. Tiene que hablarnos de la inmensa compasión de Dios para salvar a individuos como nosotros, que estábamos absolutamente perdidos, condenados en nuestros delitos y pecados. Y tiene también la palabra de Dios que enseñarnos de qué estamos siendo salvados. De un terrible destino que nos esperaba. Fuego eterno, condenación eterna. Si el final para todos fuera felicidad, si no existiera el infierno, si no existiera el fuego eterno, ¿cuál sería el sentido del sacrificio de Cristo? ¿Cuál sería la presión de ser santo? ¿Cuál sería la presión de que tendríamos que hacer, ojalá cada día su voluntad? Si al fin y al cabo no nos pasara nada tan malo. ¿Quién querría seguir a Cristo si supiera que se porte bien o se porte mal, se va a ir a la presencia de Dios a dicha eterna? Tenemos una carne que nos llama a cometer pecado. Tenemos esos deseos que aún permanecen en nosotros. Han disminuido notablemente. Ya no somos esclavos del pecado, hemos sido libertados por Cristo. Pero si supiésemos que no hay infierno, si supiésemos que de todas maneras nos vamos a ir con Dios, hagamos lo que hagamos, ¿qué pasaría hoy día en la iglesia de Dios? Estaría aún más complicada de lo que está en muchos lugares. Todos merecíamos el infierno. Todos merecíamos la condenación total por nuestra rebeldía. Hubiésemos cometido o no cometido pecados sexuales. Sencillamente por nuestros innumerables pecados en diversas áreas. Pero Dios nos ha dado otra opción por pura gracia, usted sabe. Nuestro Señor Jesucristo. Y ser santo, seguir su camino, nos conviene muchísimo. Seguir su ejemplo. Y no el mal ejemplo de los de Sodoma y Gomorra. No el mal ejemplo de Balaam, no el mal ejemplo de Saúl, no el mal ejemplo de Jezabel o del rey Acab, sino seguir el ejemplo de aquellos santos del Antiguo Testamento y de los apóstoles que lucharon en medio de adversidad y en medio de su propia carne, que seguramente les llamaba a hacer cosas diferentes, pero se dejaron gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Ser santo nos conviene muchísimo. El mal ejemplo que dieron los que rechazaron a Dios y perecieron en sus pecados nos hace entender de lo delicado del asunto, hermano, de lo peligroso de seguir sus malos ejemplos y de desechar los buenos ejemplos que Dios nos ha dejado en las Escrituras. Nadie es perfecto en todo. Si Dios nos enjuiciara hoy día por nuestros pecados, sin considerar a Cristo, iríamos a eterna condenación. Pero como tenemos a Cristo, como tenemos su gracia, porque Él ha pagado el precio por nosotros, hoy día tenemos la confianza de que iremos a vida eterna. Pero debemos pedirle al Señor que nos enseñe a ser mejores, que nos enseñe su palabra, sus decretos, sus juicios, porque en diversas áreas debemos mejorar. Tal vez hay áreas, como te decía, que alguien nos puede poner como ejemplo, pero ¿y qué de las otras? Lo importante es que en diversas áreas de nuestra vida el Señor vaya trabajando y que podamos ser ejemplo
Ojalá en más de una área de nuestra vida. Que ojalá podamos inspirar a jóvenes, a niños o a nuevos creyentes y que puedan ver la mano de Dios en nosotros. Que puedan ver a alguien que no es solo palabrería. Que puedan ver a una persona que conocieron antes y que ahora es muy distinta. Para mejor. No para peor, para mejor. Que Dios nos enseñe sus juicios. Que Dios nos anime. Porque yo te puedo enseñar a ti. Pero tú también tienes la misión de enseñarme a mí o enseñar a otros. Dar ejemplo. Dar ejemplo en esas áreas en donde los otros que están a tu alrededor están débiles. El Señor nos fortalezca en muchas áreas de nuestra vida. Sabemos que no seremos perfectos en todo. Ya te decía, ni el rey David, ni el apóstol Pablo son ejemplos en todas las áreas. Pero ahí está el Espíritu de Dios para santificarnos, para modelarnos a la imagen del Santo Dios. Señor, ten compasión de mí y no me dejes divagar lejos de ti. Enséñame, Señor, tus juicios, enséñame, Señor, tu amor, oh Señor, mi Señor. No me dejes, por favor. Oh Señor, sin ti no puedo caminar. La esperanza de mi vida solo eres tú, oh Señor, solo tú. No quiero nunca yo apartarme de ti, ayúdame, Señor. Yo siempre quiero vivir solo para ti, ten compasión de mí. Enséñame a vivir, siempre confiando en ti, siempre confiando en ti. No me dejes, por favor. Oh Señor, sin ti no puedo caminar. La esperanza de mi vida solo eres tú, oh Señor, solo tú. No quiero nunca yo apartarme de ti, ayúdame, Señor. Yo siempre quiero vivir solo para ti, ten compasión de mí. Enséñame a vivir
siempre confiando en ti, siempre confiando en ti, siempre confiando en ti. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 19 de la serie Sed Santos, titulado Siendo Ejemplo. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de personas que se sometieron a Dios y fueron transformados. Encontramos a un personaje que es el que finalmente nos da tanta información en el Nuevo Testamento que nos permite entender el Evangelio. Me refiero al apóstol Pablo. Él es uno de los grandes ejemplos para nosotros. Él mismo reconoce que él puede ser tomado como ejemplo. Fue tanto su cambio, tanta su transformación, que él se da cuenta que como él ha hecho su trabajo, es digno de ser tomado en cuenta. No porque él sea digno de nada, sino porque finalmente lo que hizo fue imitar a Cristo. Saulo de Tarso fue un hombre muy transformado. Él tenía nacionalidad judía y romana. Saulo de Tarso era su nombre, era un perseguidor de la iglesia y tal vez uno de los menos indicados para que el Señor Jesucristo tuviese misericordia y se le apareciese personalmente y lo apartase para el ministerio apostólico como uno de sus 12 apóstoles principales. Saulo de Tarso había participado en la muerte del diácono Esteban, que murió apedreado por los fanáticos religiosos. Ningún discípulo de Jesús en aquel tiempo hubiese imaginado siquiera que aquel vil hombre, lleno de odio hacia los cristianos y que recorría provincias buscando cristianos para encarcelarlos y asesinarlos, iba a ser considerado por el Señor como alguien que vendría a sus caminos y sería transformado en uno de los principales. Ninguno de los discípulos de Cristo hubiese podido vaticinar esto, que este hombre tan lleno de ira contra ellos mismos los discípulos y también un odio hacia Cristo, se convertiría en el principal apóstol de Jesús. Es que Dios nos sorprende cada día. Tu propia elección probablemente es una sorpresa para otros. Mi propia elección era totalmente inapropiada. Mis muchos pecados me condenaban al fuego eterno. No había nada digno en mí para ser justificado y santificado por el Señor. Pero Dios elige de esa manera. Elige lo que no es para hacer lo que sea, porque para Él será toda la gloria. Dice el mismo apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 15 al 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Claro, si el Señor elige a un hombre tan malo, asesino, perseguidor de la iglesia, un tipo odiado, y lo elige, entonces yo también puedo ser elegido. Tú también puedes ser elegida. Saulo es presentado como ejemplo de la misericordia de Dios hacia el más vil pecador, pues de perseguidor pasó a protector, de verdugo a perseguido. La gracia de Dios es la que permitió todo esto, y Dios la muestra exhibiendo al mayor de los apóstoles, reconociendo su falta total de méritos para ser salvado y llevado a vida eterna. Este es uno de los más grandes ejemplos que nos hace meditar de cuán grande es la misericordia de Dios, que no descarta a nadie, ni siquiera a un asesino, para convertirlo en uno de sus más grandes ejemplos de persona santificada,
como también lo había sido el también asesino Moisés, que mató a un egipcio, o al múltiple asesino David, que con su honda mató a Goliat, con su espada mató a muchos en batalla, y luego planificó fríamente la muerte de un soldado de su propio ejército para quedarse con la mujer de aquel. Un cambio total puede hacer el Señor si estamos en sus planes. A lo largo de la historia, muchos ladrones, asesinos, alcohólicos, narcotraficantes, sicarios, explotadores, transexuales, prostitutas, lesbianas y una muy extensa lista entre las cuales estamos nosotros, han pasado de muerte a vida, han sido transformados de pecadores sin esperanza a santos hijos de Dios, y son un ejemplo para miles que observan. Nadie, hermano, está excluido de llegar a ser discípulo por el hecho de un historial pecaminoso muy agraviante contra Dios. La clemencia del Señor pareciera no tener límites y puede alcanzar y convertir a cualquiera. Hemos conocido a los más viles y despreciados pecadores, que hasta el mundo los condena, pero han caído rendidos a los pies del Señor y han sido transformados verdaderamente a discípulos de Cristo. Algunos se han convertido hasta en pastores. Hemos conocido, y tal vez nosotros mismos durante años practicamos sin vergüenza alguna varios de estos despreciables y abominables pecados, y hoy caminamos pegaditos al Señor, bajo sus alas, como unos pollitos al lado de su gallina, de su madre. Nosotros que éramos personas no mansas, nos hemos convertido en personas domesticadas por Dios, como nuevas criaturas, libres de las antiguas ataduras del pecado, mansos por la obra regeneradora de Jesús en nosotros. Toda la gloria, hermano, toda la honra, toda la alabanza sea para el Señor, que nos ha rescatado de la esclavitud del pecado y nos ha llevado a su gloria eterna. El Señor así hace, y hace como quiere, y de eso estamos seguros. Saulo de Tarso pasó de asesino de cristiano a ejemplo de santidad para los cristianos. Giró en 180 grados. Así de grande es el poder de Dios para cambiar al ser humano y santificarlo. Podemos ser santos, podemos incluso llegar a ser ejemplo para otros que recién están entrando al Evangelio. Pablo es un ejemplo para nosotros. Dice a los filipenses en el capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tan seguro estaba Pablo de la tremenda transformación que había tenido, que puede escribirle a sus hermanos de la iglesia de Filipos que sean imitadores de él y que los miren a ellos cómo se conducen. Le dice, examina mi vida. ¿Podemos nosotros hoy día decirle a los otros hermanos que sean imitadores de nosotros? ¿Que se conduzcan como nos conducimos nosotros? Cualquiera a primera vista podría pensar que Pablo es un presumido, que se pone como ejemplo de santidad ante sus alumnos de la fe que estaban en la iglesia de Filipos. ¿Por qué Pablo estaba convencido de aquello? La Biblia nos enseña que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero también en esto muchos pueden hablar vanamente y equivocarse y decir, si yo siento en mi corazón que soy hijo de Dios. Pero entre el dicho y el hecho sigue habiendo mucho trecho. ¿Qué nivel de seguridad alcanzó Pablo, hermano, de estar haciendo lo correcto, que él mismo se ofrece para ser evaluado por los demás y salir aprobado, como un modelo a copiar? Y además incluye a sus compañeros habituales que estaban con él, como dignos de ser considerados como ejemplo. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Es acaso presunción?
vanagloria o realmente está convencido de que son verdaderos cristianos? Esto no significaba que eran perfectos en absolutamente todo lo que hacían o que debían copiar hasta el mínimo detalle de sus vidas, pues había escrito previamente en este mismo capítulo y les enseñaba que así como su vida era cristocéntrica y giraba en torno al Señor, asimismo debían conducirse ellos siguiendo siempre a Cristo, aunque ellos no eran aún perfectos. Dice ahí la Escritura en Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo está convencido de que él es un ejemplo, pero sabe que él aún no es perfecto. Pero se pone por ejemplo, porque sabe el cambio rotundo que ha habido en él. Aún, hermano, recuerden ustedes, en el siglo I no existía una diseminación de los escritos de los evangelios. Por lo tanto, había muchos que no conocían muchas enseñanzas del Señor Jesús como nosotros las conocemos hoy día porque tenemos la Biblia. No les quedaba a los nuevos creyentes otra que mirar la vida de aquellos que les estaban enseñando las Escrituras. No le quedaba otro ejemplo que mirar a esos primeros discípulos y ver el carácter y comportamiento, por ejemplo, de Pablo, para lograr visualizar quién era el Cristo al que predicaba y cuáles eran realmente sus principios. La labor de Pablo era tremenda, su responsabilidad gigante, pero hoy día nosotros tenemos también una responsabilidad grande. Debemos presentarnos al mundo, a nuestro entorno, como personas que debemos mostrar la imagen del Señor. Muchas veces debemos sacrificar tal vez ciertas opciones que están a nuestra mano para decidir ciertos asuntos. Y todos debemos hacerlo para no hacer decaer la imagen de Cristo que hay en nosotros, para que no murmuren en contra de nosotros como cristianos que estamos procediendo de una manera equivocada. El asunto, hermano, es si puedes tú decir lo mismo a un nuevo creyente. ¿Eres capaz de decirle a un nuevo creyente, mírame a mí y verás a Cristo? ¿O puedes decirle a alguien, estoy en condiciones de guiar a uno nuevo por el camino cristiano solo con mi carácter y mi conducta? Tremendo desafío para cada creyente. Esforzarnos de tal forma que los nuevos puedan ver a alguien que ha crecido en el Señor, que no es perfecto, pero que el tiempo que ha sido cristiano no ha sido un tiempo en vano, sino que ha sido un tiempo de esfuerzo y de éxito, de victoria tras victoria. Pequeños logros que vamos haciendo en lo cotidiano de la vida y también en todos los ámbitos de nuestra existencia. Debemos esforzarnos por alcanzar ese nivel máximo. No un cristiano a medias tintas, no un cristiano mediocre, sino uno que se profesionalice. No ser solo un poco mejor de lo que era, sino esforzarte a lo máximo, a la manera de Cristo, a su medida, a su estatura, para que realmente las personas que están llegando al Evangelio puedan encontrar en nosotros alguien a quien seguir. Seguir a Cristo, pero mirando este ejemplo vivo que está ahí frente a mis ojos, que me doy cuenta cómo Dios lo ha cambiado, que escucho su historia antigua y no puedo creer que haya sido de tal forma. Pablo, recuerden ustedes, entendía clarito esto. No solo a los de Filipo le escribió que debían seguir su ejemplo, sino que a los Gálatas también les decía que Cristo vivía en él, que entonces podían mirarlo a él y ver a Cristo que estaba viviendo en él. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20,
con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, ¿estamos realmente en condiciones de decir esto? ¿Estamos esforzándonos para ser un ejemplo para otros? Porque no solamente se trata de agradar a Dios en lo privado y tener a Diosito aquí en mi corazón y yo arreglármela en oración con el Señor y pedirle perdón por mis pecaditos, sino que realmente ser un cristiano que se está construyendo y que es visible esta construcción de que está Cristo en nosotros. Esto tiene un peso tremendo. Cuando Pablo le dijo esto a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, realmente tiene un peso gigante. O Pablo era un farsante y presumido, o tenía toda la razón. Realmente su cambio era total y absoluto. Y no quedaba lugar en su vida que no fuera llena del Espíritu de Cristo, llena del poder de Dios. 24/7, los 365 días del año. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo estaba muy convencido de que hacía bien las cosas, que conducía su vida de acuerdo con los parámetros divinos. No solo él, sino que también los suyos. Repito, ¿era Pablo un mentiroso, un engañador, un adulador? ¿Era una persona que se creía más de lo que era? ¿E incluía unilateralmente a sus cercanos también como ejemplo de otros? ¿O era verdad que realmente Dios le había cambiado? Pablo estaba seguro de eso y el Espíritu Santo de Dios le hizo escribir esto. Por lo tanto, podemos concluir que Pablo, el asesino, el perseguidor de cristianos, realmente esos segundos camino a Damasco en que Dios se le apareció, en un par de segundos, el Señor lo hizo girar en 180 grados. Y de allí, poco a poco, durante años, se construyó en Pablo la imagen de Cristo. Esa imagen que él trataba de perseguir a ciegas, matando cristianos, después se dio cuenta que había muerto Saulo de Tarso y ahora estaba con Cristo juntamente crucificado. Y Saulo de Tarso ya no vivía, sino que Cristo vivía en él. Realmente una historia maravillosa que nos debe inspirar, hermano, que nos debe motivar a que nosotros podamos algún día, y ojalá muy pronto, llegar a decir eso, que a pesar de que soy un pecador, a pesar de que tengo una historia pecaminosa, llena de maldad, que me da vergüenza, que no quisiera contársela a nadie, los detalles de cada uno de mis fechorías ante Dios. A pesar de todo eso, el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha ido transformando. Qué hermoso que puedas tú decir, sí, el Señor me ha transformado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué tremenda declaración. Ojalá, hermano, podamos esforzarnos por ser santos, esforzarnos por ser ejemplo a otros. Miremos esa vida, la del apóstol Pablo, alguien que hizo un vuelco tan grande en su vida que después de ser un odiado de los cristianos, se transformó en un modelo para los nuevos cristianos y podían ver en él a Cristo. Pablo estaba seguro de eso. Su comunión, su vínculo con el Señor era tan íntimo y su obediencia a Dios era tan loable, tan eficaz,
tan eficiente que pudo decir esto y nos anima a nosotros a que también podemos alcanzar ese punto, podemos alcanzar ese nivel de ser ejemplos para otros. Es una gran tarea para nosotros, para ti, para mí, nosotros, que éramos pecadores, que no teníamos ninguna esperanza, pero ahora Dios nos ha transformado de tal forma increíble que podamos decir incluso que somos ejemplo para los nuevos creyentes. Hay una ciudad a la cual quiero ir, resplandeciente y aún más brillante que el mismo sol, donde llanto no habrá ni enfermedad. Este es mi sueño y quiero que sea una realidad. Por eso aquí estoy ante tu altar, para decirte que necesito de tu santidad. Úngeme, oh Dios, con tu aceite, Señor, y que tu espíritu llene mi alma y mi corazón. Transfórmame, Señor, y hazme útil para ti, y otros puedan ver a tu espíritu que mora en mí, y un canal de bendición. Yo quiero ser, oh Dios, que muestre tu amor, que muestre tu amor. Sí, Señor, nos presentamos hoy, entregándote dones, talentos y tiempo como ofrenda de amor. Y aunque cansado estoy de tanto caminar, espero confiado en tu promesa de que volverás. Transfórmame, Señor, y hazme útil para ti, y otros puedan ver a tu espíritu que mora en mí, y un canal de bendición. Yo quiero ser, oh Dios, transfórmame, Señor, y hazme útil para ti, y otros puedan ver a tu espíritu que mora en mí, un canal de bendición. Yo quiero ser, oh Dios, que muestre tu amor, que muestre tu amor. Que muestre tu amor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Siendo Ejemplo. De pronto se nos vienen algunos que nos hablan de un evangelio fácil, de los éxitos, de la prosperidad, de los milagros, pero a la verdad lo que nos relata el apóstol Pablo no es precisamente lo que le espera a un verdadero santo que está haciendo la voluntad de Dios, que está trabajando como obrero en la viña del Señor. No es un trabajo fácil, sino que va a traer sus consecuencias. Pablo tuvo que padecer mucho y su fe permaneció intacta y, sin embargo, siguió haciendo su voluntad. En 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28, el apóstol Pablo nos relata
parte de sus problemas, de sus sufrimientos que ha tenido que enfrentar. Dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo nos define el camino de santidad, nos define lo que él le ha tocado sufrir, que son padecimientos que como hijo nos toca sufrir, igual como nuestro Padre Celestial vivió acá en la tierra, en la persona del Hijo, padeciendo también lo mismo. Pablo nos señala que los sufrimientos pueden ser de la naturaleza y también de las personas que nos atacan. No solamente Pablo se refiere a personas que eran enemigos suyos y no estaban recibiendo el Evangelio y más bien los estaban atacando y lo querían matar, sino que además incluye dentro de todas estas situaciones peligros y situaciones de la naturaleza, situaciones de la vida, que la podemos interpretar claramente como obstáculos que se nos interponen en el camino de hacer correctamente la voluntad de Dios. Después de esta larga lista por predicar la palabra de Dios, en realidad cualquiera de nosotros se queda callado y esconde su pequeña lista de padecimientos por predicar la palabra, si es que tiene alguna lista, si es que ha acudido a algún sitio a predicar, o si realmente tenemos, como dice Pablo, alguna preocupación por algún hermano y hemos ido a socorrerle. El ejemplo de Pablo nos hace bajar la cabeza. ¿Quién de nosotros ha sufrido como él padeció? Ninguno. Ninguno tal vez siente una carga tremenda como la que tenía Pablo, una preocupación por todas las iglesias. Dice que recibió 40 azotes menos 1. Significa castigo dado por los judíos. Dice que fue azotado con varas, que era una forma de castigo usada por los romanos. Señala que padeció hambre y sed, que no es lo mismo que ayunos voluntarios. Dice que sufrió de desnudez, que implica que tuvo que permanecer con escasa ropa frente al frío reinante. Además menciona la preocupación como parte de su sentido de responsabilidad, de su amor, de su afecto hacia los hermanos de otros lugares que había conocido por la predicación del Evangelio. Ese ejemplo de Pablo, ¿toca hoy día tu vida? ¿Te hace meditar que te falta mucho para ponerte a la altura de los grandes que han servido al Señor? Si quieres ser uno de los buenos obreros de Dios, entonces debiéramos tener una lista ya de situaciones que nos han ido en contra, porque predicar el Evangelio claramente traerá problemas. El camino de la santidad estará lleno de dificultades. Los sufrimientos y heridas que experimentas por Cristo, eso sí, moldean tu carácter y te preparan para tareas mayores. Si nunca has tenido grandes sufrimientos y heridas por el Señor, si no has tenido mayores dificultades para servir al Señor, probablemente es que tu servicio ha sido muy poco. Y eso es muy importante de considerar. Cuando somos hijos de Dios y estamos sirviendo al Señor y estamos siendo atormentados por diversas situaciones, es porque estamos haciendo herida al reino de las tinieblas. Los ejemplos de los que llegaron a ser santos para Dios y que vemos en las Escrituras no nos hablan de éxito, de fama y de riquezas, sino que de tribulaciones, persecuciones y de pobreza. No es que Dios desea que nosotros suframos, seamos perseguidos
y vivamos en pobreza, sino que se trata de la oposición que hace el mundo y el maligno en contra de los seguidores de Cristo, que están haciendo un trabajo efectivo y eficiente y que les trae como consecuencia ataques reiterados de las huestes espirituales de maldad y de los hombres enemigos de la cruz de Cristo. Por eso que muchos comienzan, pero luego abandonan, porque no les gusta el trabajo. Es como cuando tú contratas a alguien para que vaya a hacer un trabajo a tu casa y empieza a hacer el trabajo o ve todo lo que tiene que hacer y renuncia rápidamente o sencillamente ni siquiera empieza. Son pocos los obreros en la viña del Señor que siguen trabajando a pesar de las dificultades. Y ni qué decir de todas las situaciones placenteras que tienen que ir dejando y que muchos no quieren abandonar. Cualquiera, hermanos, que esté enamorado de su congregación multitudinaria debe ponerse a pensar si realmente está sirviendo a Cristo y haciéndole algún daño al maligno y oponiéndose al pecado del mundo. Pues si vive en paz y su congregación multitudinaria crece y crece y la mayoría vive en armonía y felicidad, muy probablemente es porque están siguiendo malos ejemplos y viviendo un evangelio light que no rescata pecadores de la fauce del infierno, y están predicando un evangelio tan liviano en donde Dios tiene misericordia de todos los pecadores y claramente no son estimulados a verdaderos cambios de vida, sino que más bien se les dice que son aceptados tal cual son y a sí mismos se deben quedar y a sí mismos se quedan por años. Y sabemos que el Señor nos recibe tal cual somos. Llegamos sucios, harapientos al Señor, pero el Señor nos pone vestido nuevo, nos pone un traje nuevo y nos recibe como hijos, pero también asumimos ciertas misiones que debemos emprender. Y esas misiones no nos traerán precisamente momentos de vacaciones y de amacarnos. Significa trabajo. El servir a Cristo significa trabajo. El ser un ejemplo para otros significa trabajo, perseverancia, buenos resultados. El Señor eso es lo que desea, una vida en que nosotros vayamos siendo trabajados en nuestro carácter y en nuestra conducta, porque Él quiere vivir para siempre con nosotros. Él debe moldearnos, Él debe cambiarnos, Él debe hacer nuevas muchas cosas que están mal en nosotros. Él debe permitir ciertas cuestiones que nos ocurran para que así cambiemos y realmente podamos ser útiles en su reino. Debemos enseñar a otros, hermanos, a que se conduzcan siendo ejemplo de otros. Pablo también llama a su discípulo, el joven Timoteo, a que sea ejemplo a los demás. No hay una edad, hermano, especial en que ahora sí podemos ser ejemplo. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Interesante que este camino del Evangelio es un camino lleno de dificultades. El apóstol Pablo lo sabía muy bien. Y el apóstol Pablo instruyó muy bien también a los suyos. Y al joven Timoteo le anima en tener ciertas características que ayuden a ser un ejemplo él hacia otros. Y le menciona 6 aspectos. Le dice que debe ser un ejemplo en palabra, en comportamiento, en su calidad humana, en amor, en su calidad espiritual, en espíritu, en su fe y por supuesto en su santidad, en su pureza. La Biblia traducción lenguaje actual con respecto a 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 dice: no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Eso es lo que Dios quiere que mostremos como ejemplo. Si quieres ser ejemplo, debes tener muy en claro estas características, sabiendo que
Esto no será fácil, que te traerá dificultades, que te traerá padecimientos, tal cual lo sufrió el apóstol Pablo. El pastor o líder debe ser ejemplo para el resto. No puede haber en un puesto de liderazgo a alguien que tiene una historia actual confusa, que se codea con el pecado y la maldad. La mejor forma que tiene un líder nuevo o un joven líder de ganarse el aprecio y respeto de sus pares es mostrar una verdadera transformación a través del carácter cristiano, a través de la conducta santificada, no solo palabrería y apariencias. Tu nueva forma de vida debe gritar más fuerte que tu edad o que tus años de caminar en el Evangelio. Tu forma de ser, cómo realmente la palabra se hace vida en ti. El Señor, hermano, puede usar a personas muy jóvenes. Solo importa el verdadero compromiso, la intensa vocación de querer servir al Señor, la disposición al cambio total. Y así será posible la santificación verdadera. Pablo le pide ser modelo en 6 aspectos: conocimiento de la palabra, en el comportamiento, en obras de amor, en fortaleza espiritual, en fe y en santidad. 6 aspectos que cada uno de nosotros debiera trabajar diariamente, en una o en otro, o en más de uno. Tu conducta no debe dar lugar a murmuraciones o crítica que realmente dicen la verdad, sino todo lo contrario. Debe tu conducta ser inspiración para otros que buscan que la teoría que han ido aprendiendo es posible identificarla en la forma de ser tuya, así como tú eres, otros quieran ser. De tal manera que lleguemos a decir, como el apóstol Pablo: mírame a mí y vas a ver cómo Cristo quiere que tú también seas. Difícil tarea, hermano. Difícil tarea, pero no imposible. Y el apóstol Pablo se esforzó porque los suyos aprendieran de esa manera. También le enseñó a Tito cómo debía ser ejemplo él en todo. Dice Tito 2, del 7 al 8, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Para los que les gusta la enseñanza, el apóstol Pablo le dice a Tito que en estos aspectos debe ser íntegro, su enseñanza debe ser seria, su palabra debe ser sana y debe ser irreprochable. Y primero que nada, presentándote como ejemplo de buenas obras. La Biblia, traducción en lenguaje actual con respecto a Tito 2, del 7 al 8, dice: tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Enséñales a hacer el bien, y cuando lo hagas, hazlo con seriedad y honestidad. Di siempre lo bueno, y así nadie podrá criticarte. Si haces lo que te digo, los que están en contra nuestra sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de nosotros. La palabra, hermano, debe hacerse vida, de tal forma que lo que va aprendiendo el discípulo lo va llevando a la práctica diaria. Y eso debe ser enseñado a otros, a los nuevos, a los jóvenes, a los niños, a todo creyente. No solo el líder debe dar ejemplo, sino que los que enseñan deben dar ejemplo. Cualquier miembro, ni por muy joven que sea, debe ser modelo para otros y debe aprender eso desde chiquitito, que debe esforzarse por ser ejemplo para otros. Si tú deseas que alguien cambie su manera pecaminosa de comportarse, demuéstrale con tus propios cambios que esto es posible, que no es una simple filosofía de vida, que no es posible hacer la realidad, sino que es una palabra que es viva y que produce cambios vivos en nosotros. Si anhelas que alguien cambie su forma de ser, asegúrate tú de estar viviendo lo que pretendes en otros. No le exijas a otro lo que tú mismo ni siquiera puedes cumplir. Lleva a la práctica la teoría bíblica.
Llevando a la práctica la teoría bíblica, habrás ganado el derecho a ser oído y creído, y tu propia vida servirá de señal y reforzará lo que enseñas. Tu propia vida servirá de ejemplo, de modelo. El Señor desea nuestra transformación. El apóstol Pablo aprendió muy bien eso y también le hablaba a los suyos y a los de la iglesia como hermanos. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, qué bonito que todo el trabajo que hizo Pablo, todo su sufrimiento, terminó dando buenos resultados. Y claro que dio buenos resultados. Hasta el día de hoy, y seguirá siendo así, la palabra y el ejemplo del apóstol Pablo y de las iglesias que fueron fundadas por él, son un ejemplo para nosotros, para aprender a guiarnos y nos estimulan al trabajo. Dice la Biblia TLA con respecto a 1 Tesalonicenses 1 del 6 al 10, ustedes siguieron nuestro ejemplo y el de nuestro Señor, y aunque sufrieron mucho, recibieron ese mensaje con la profunda alegría que da el Espíritu Santo. Por eso llegaron a ser un ejemplo para todos los seguidores de Jesucristo que viven en las regiones de Macedonia y Acaya. Ustedes han anunciado el mensaje de Jesucristo no solo en esas regiones, sino en muchas otras partes. La gente de esos lugares ya sabe que ustedes confían mucho en Dios y no hace falta que nosotros les digamos nada más, porque todos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cuentan cómo ustedes dejaron de adorar ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Ellos saben que ustedes esperan que Jesucristo regrese del cielo. Dios hizo que Él resucitara para salvarnos del castigo que Él dará a los pecadores en el día del juicio. ¿En qué camino vamos a estar cuando se produzcan los acontecimientos finales? ¿En el camino ancho por el que está caminando el mundo, que es una imitación de Sodoma y Gomorra? Y aquellos que estén en ese camino ancho sufrirán el castigo y el fuego eterno. ¿O estaremos haciendo la obra de Dios, imitando a Pablo, imitando a Daniel, que no se quiso contaminar ni siquiera con la comida del rey y terminó siendo uno de los principales del reino, teniendo influencias poderosas, y el Señor le amó y le entregó profecías de los tiempos del fin? ¿Nos comportaremos como Tito, como Timoteo? ¿Tomaremos el consejo de la palabra de Dios para comportarnos bien y ser eficientes y efectivos en el trabajo? ¿Llegaremos a ser como los hermanos de Tesalónica, que terminaron imitando a Cristo y a Pablo, y a pesar de haber pasado por grandes sufrimientos como también pasó Pablo, se gozaron en el Espíritu Santo y terminaron ellos mismos siendo ejemplo para personas de otras regiones? Fíjate cómo la palabra se va diseminando. Jesús nos da ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento nos dieron ejemplo, el apóstol Pablo, Pedro y todos los demás apóstoles y otros personajes que aparecen en la Escritura nos dieron ejemplo. Nosotros recibimos ese ejemplo y también tomamos el modelo y lo empezamos a practicar y a implementar, y otros empiezan a ver nuestro ejemplo y nos toman también como modelo.
que Dios puede realmente transformar a una persona y llenarla de talentos y dones que se pueden trabajar y son efectivos, y aquellos reciben el modelo que nosotros le entregamos por la virtud del Espíritu Santo de Dios, y a su vez siguen replicando todo esto y sigue creciendo el mensaje por todo rincón del mundo, a pesar de que el mundo le ponga trabas a todo esto, a pesar de que nos llenemos de leyes en contra de Dios, a pesar de que se hayan legalizado un montón de cuestiones que son abominables a los ojos de Dios. Vivimos un mundo tan difícil como lo vivió el apóstol Pablo. Él, yo creo que vivió aspectos mucho más difíciles que nosotros. Hoy día nosotros estamos con muchas más herramientas y también con mucha más comodidad, y eso ha sido peligroso para la iglesia, porque nos hemos quedado cómodos en nuestra religiosidad y esperamos que otro haga el trabajo sucio, y nosotros nos conformamos con orar, con leer tal vez algún capítulo de la Biblia, si es que lo hacemos, o ir a algún culto presencial o ver algo por internet, y sería todo. Y si aparece alguien en el camino, le hablaré de Dios. Pero si no salgo a ningún sitio y me mantengo encerrado en mi hogar, conectado a las pantallas, difícilmente encontraré personas a las cuales les predique la palabra, al menos que tenga yo toda la intención de usar mi internet para llegar a otros. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy realmente esforzándome por ser un ejemplo? ¿Estoy realmente siendo hijo de Dios? El Señor dijo: ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis mi voluntad? Oyes mis palabras, dices, pero no las haces. No me llames Señor, Señor, si no haces mi voluntad, porque el señorío de Dios está ligado a la obediencia. Podemos escuchar la palabra de Dios, podemos ir a una congregación o tratar de ir al Señor a escuchar su palabra, a recibir de Él. Pero una cosa es oír la palabra y otra cosa es hacerla. Un asunto es escuchar todas estas cosas y otro muy distinto es tomar la decisión de servirle, de ponerse la ropa de trabajo y empezar a trabajarle al Señor, sabiendo que van a venir dificultades, que no será un camino de rosas. Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios nos bendiga, Dios nos dé la sabiduría para comprender en qué estamos fallando, para ser mejores siervos, siervos que realmente nos esforcemos por ser santos. Que este estudio de la palabra bendiga tu vida, y si Dios quiere, seguiremos en contacto a través de Escudriñando las Escrituras de programacristiano.com. Bendiciones.